Boa noite a todas e a todos. Vamos dar Buenas noches início para todos. à nossa sessão de estudos Vamos a do comenzar livro A Fuga dos Monges Bon. con nuestra sesión de estudio del Nós libro de la iniciamos fuga o el vuelo de los sempre com monjes uma Bond. prática de Guru Yoga, Y como prática siempre, de vamos refúgio a interno, comenzar con una que práctica é de um Guru momento Yoga, para nos de conectarmos refugio com interno, o momento presente, também para como para pedirmos as conectarnos bênçãos con el momento dos Budas, presente dos mestres y también da para linhagem recibir do las Bon, bendiciones para que del linaje de com essas maestros, bênçãos de a gente Budas, tenha um melhor entendimento do texto y e que a gente possa recibiendo aproveitar estas também bendiciones estes podamos tener estudos como una mayor comprensión uma de este prática texto, para reconhecimento da nossa verdadeira natureza, ya que tomamos que a gente pode esta lectura, este pedir estudio, como apoio, una práctica as bênçãos, para que a os través de la cual mestres buscamos nos ajudem a nos encontrar reconhecer nuestra verdadera a nós naturaleza. mesmos como Budas. Y esto le pedimos a Essa é a nuestros prática de Guru maestros Yoga, que nos ayuden. essa é a prática de refúgio Esa es la interno. práctica de Guru Yoga Então, y de a refugio gente se interno. conecta com o nosso corpo, tomando consciência da nossa Vamos a llevar la postura, atención a nuestro cuerpo, tomamos consciência do nosso vamos a acomodar ambiente, nuestra postura, da nossa respiração, tomamos conciencia también de e nuestra nessa prática inhalación, nós estamos nos exhalación. conectando especialmente com o grande mestre da tradição da Yogun Drumbon, Yongtse Tsen Rinpoche, En esse esta no seu práctica centenário, dos seus nos 100 anos. conectamos Essa especialmente prática, esse estudo é dedicado a ele. con el detentor de E las nós estamos enseñanzas del BOM en este fazendo a momento, prática de Guru Yoga, Yonsin visualizando Namdan Yongtse Tsen Rinpoche, que está Rinpoche en la imagen, como o nosso guru, como y o lo nosso visualizamos a Datso, como él uma como gurú, representação de todos como os Budas, como a representación união de todos os de Budas, todos los Budas, como a união de todas as qualidades como la iluminadas. unión de todas las cualidades Então iluminadas. nós visualizamos Yongtse Rinpoche à nossa frente Visualizamos a Yonsin Rinpoche e frente a nosotros percebemos, imaginamos, visualizamos uma luz branca que vem da testa dele até a y nossa visualizamos también cabeça, una luz desde a blanca frente da saliendo cabeça, desde chegando la parte alta de su cabeza a nossa hacia la a coroa, nuestra, ao chakra da a nossa nuestro coroa. chakra de la corona, E nós recebemos y por esa meio dessa luz luz branca de a color energia, blanco o nos trae empoderamento, as energía, bênçãos do corpo empoderamiento, iluminado. bendiciones Então nós de cuerpo rezamos, nos iluminado. pedimos e nós nos abrimos para receber as bênçãos, Pedimos y como nos abrimos reconhecimento do a nosso recibir corpo como a las bendiciones autodeterminação, como corpo iluminado. para llegar a sentir a nuestro cuerpo como cuerpo iluminado. Nós podemos aprofundar a nossa experiência conectando o nosso corpo com a Ahora quietude. A quietude llevamos también la atención a la é a quietud base de do nuestro movimento. cuerpo. La A quietud quietude ela está na como base base del de tudo movimiento, que se move. como base A de quietude, todo lo portanto, que é se mueve. indestrutível, porque mesmo aquilo La que se quietud move es está contido indestructible, na quietude. porque aún lo que se mueve en Então, la os quietud. movimentos eles surgem, permanecem e passam na El quietude. movimiento surge, A permanece y quietude, pasa portanto, é en la imutável. quietud. Una quietud que es E essa inmutable. natureza imutável que é a verdadeira natureza do nosso Y próprio esa corpo. naturaleza inmutable es nuestra verdadera naturaleza, la de nuestro cuerpo. Como nós somos praticantes e temos um longo caminho pela frente, nós Nosotros não somos conseguimos practicantes, sustentar esse tenemos un largo reconhecimento camino hacia adelante ou mesmo y no solemos permanecer mantener nesse reconhecimento. Então é por isso que nós pedimos ese as reconocimiento. bênçãos, a ajuda dos Por nossos eso mestres, para que eles pedimos nos ayuda, abençoem pedimos com a acompañamiento, que nos realização bendiciones a través de su e realización nessa prática de Guru Yoga para que se podamos receber a nosotros forma dessa luz branca. seguir este camino con la práctica de Guru Yoga.
Nós podemos também nos abrir para receber no chakra de nossa garganta uma luz vermelha Llevamos la atención que ahora vem da garganta de Aum a nuestro Rinpoche, chakra de la garganta y trazendo a visualizamos desde la energia garganta pura, de Onsin trazendo as Rinpoche bênçãos da una fala corriente de luz roja que trae el Então, o que nós empoderamiento estamos y las querendo, o que bendiciones nós estamos pedindo, del habla é iluminada. que os Budas, os mestres, representados em Aum Rinpoche, Estamos nos pidiendo ajude a a los reconhecer maestros em nossa fala que nos ayuden a a reconocer iluminação. en nuestra habla la propia iluminación. E a qualidade dessa iluminação, da iluminação de nossa fala, La a gente cualidad pode de la experienciar iluminación de diretamente nuestro habla no la silêncio. podemos experimentar directamente en el silencio. Nós estamos em silêncio, podemos nos conectar, descansar nesse silêncio. Nos conectamos y descansamos un momento en el silencio. E assim como a quietude é a base do movimento, o silêncio é a base do som. Y así como la quietud es Então, la todo base del som, todo movimiento, barulho, el silencio es la base del por sonido. mais incômodo que seja, ou por mais Todo sonido, suave que sea cual seja, sea su ele característica, permanece, ele surge, surge, permanece e passa permanece y na pasa. quietude. Todo som, nessa perspectiva, é igual, Todo sonido tem essa mesma natureza, sale uma del natureza silencio. cuja base é o silêncio. Então, esse silêncio também é La quietud indestrutível, y el silencio son características também é a verdadeira natureza indestructibles de nossa própria fala. de la base. E as bênçãos que vêm do mestre, que vêm do guru, na forma Y las dessa luz bendiciones vermelha, que nos llegan desde el nos gurú ajuda a nos experienciar e a ayudan manter essa a experiência. experimentar y mantener esta Por experiencia. fim, nós podemos abrir o nosso Luego, coração, o chakra do nosso coração, para llevamos la receber atención a a nuestro corazón, energia, o abrimos el empoderamento, as corazón bênçãos da para mente recibir iluminada, energía, empoderamiento y que vem na forma de bendiciones uma luz azul do de la coração de mente Aum iluminada Rinpoche até o que nosso vienen coração, desde el corazón de Yonsin Rinpoche trazendo en forma de una lucidez, luz trazendo azul clareza, a nuestro trazendo corazón, calma, para que a gente possa perceber trayéndonos todos os nossos lucidez, pensamentos, todas as calma nossas emoções, y la tudo que capacidad de surge na nossa percibir mente a nuestras emociones, surge em um pensamientos, espaço aberto, um que espaço todo surge a partir de un espacio sin livre, límites, libre, onde todos os abierto, pensamentos surgem, permanecem e passam. Então, o espaço está na base da en este mente. espacio que está en la base de la mente. A nossa própria Ellos mente é esse espaço, aparecen, pasan onde tudo surge, permanece e passa. Essa é a y verdadeira y natureza da vuelve a nossa la mente. base. A espaciosidade, essa La base espaciosidad es la verdadera naturaleza de nuestra que a mente. gente pede nessa prática de Guru Yoga para os mestres, para o nosso Guru e Y en Onzen esta práctica de Rinpoche, Guru Yoga, é que nos ajude a manter nosotros esse pedimos reconhecimento, a que nos experienciar ayuden a esse reconhecimento, a mantener manter esse este reconhecimento nesse reconocimiento, espaço que acolhe mantenerlo, tudo, experimentarlo, que é livre, que é a ese espacio aberto, que acepta todo, que acolhe, que es que a libre, gente pode que recibe. descansar, repousar com confiança nesse espaço. Y por un momento descansamos, reposamos en ese espacio. Então, com essas bênçãos, nós Habiendo recibido geramos estas a mente bendiciones da iluminação, a mente bodhicitta, a mente y que se generando ahora compromete la mente de a bodhicitta realizar que se compromete a natureza última de a nossa realizar fala, de nossa mente, do nosso la propia corpo, de todos os naturaleza nossos seres. A gente se compromete a para buscar a iluminação
el beneficio para de todos reduzir los e seres acabar com o sintientes, sofrimento de todos aqueles que sofrem, para incluindo disolver eles todo el mesmos, sufrimiento de los que sufren, e para aumentar a nossa felicidade e a incluidos de nosotros todos os mismos, seres. y Esse así é o compromisso aumentar Bodhicitta, esse é o nuestra compromisso que nós felicidad y la assumimos de todos los seres. agora aqui neste momento, Ese es nuestro quando compromiso iniciamos que este vamos a ciclo de mantener estudos, mais essa durante este sessão. estudio. No último encontro, nós estávamos acompanhando a En el último chegada encuentro do estábamos Santen acompañando la e llegada do, de Santem y Sangye. como é que se chama o nosso outro personagem? Deixa eu compartilhar aqui que eu já resgato. Y vamos a ver O Sanjie, el isso, libro, do Santen e do Sanjie, obrigado. la imagen de la Professor página Felipe, en portugués. do Santens e do Sanjie a aquilo que os autores do Santem livro y estão Sangye chamando de Harvard, é, están do llegando Tibete, a lo que que los é um autores del libro llaman el centro Harvard de del formação, Tíbet, que es un centro, un monasterio Gelupa. fica em Lhasa, e eles Está nos ubicado en la proporcionam ciudad aqui de um Lhasa, prazer em en la assistir capital de esse Tíbet. local, mas como nós vimos, nós terminamos de ver ali na semana passada, os bompos, eles não eram aceitos Y facilmente nos espaços como budistas ya vimos tradicionais. también, Essa los história a gente monjes vem Bon acompanhando desde muchas o início do veces livro. tenían algunas dificultades y no eran Mas naquele aceptados en momento isso todos ainda era mais lados. forte. Então, eles passaram um tempo em um outro Entonces, primeramente, mosteiro, ellos habían pasado un tiempo e en otro o monasterio. capítulo, aliás, o trecho do capítulo que nós terminávamos, falava da, desse mosteiro especificamente. Né? Deixa eu tentar encontrar o texto aqui Ahí que estamos está. buscando ver el nombre del monasterio en el que estuvieron antes de llegar a este nuevo monasterio Então, de Lupa. falava-se que era tão grande a reputação de Drepung, que é esse Decían centro, que era tan grande la que reputación de este atraía monges centro da Mongólia, de da Pung, China e de outras escolas que do atraía Tibetano, monjes incluindo de Nyingma, distintos países como Gata, Mongolia, Sangha, China, Kagyu e Sakya. Mas os Bonpos eram outro y assunto, monges también budistas. E venían monges budistas, então, estudiantes de otras usavam dessas escuelas como la qualificativas. Nyingma, Então, ali se Kashyu y poderia Sakya, ver que Santen e pero Sangye eram Tanten y Bonpos ao Sangye entrarem pelo portão de eran Drepung. Bonpos. Contudo, nos Y escritórios como las budistas originais, vestimentas eles eran foram bastante reconhecidos como Bonpos parecidas, en ao principio mencionarem que entraron eles haviam vindo normalmente, do Vale Charcó, onde o Buda pero cuando reinava. fueron interrogados, ellos Onde fica dijeron que Lhasa, venían que nós del valle terminamos. de Charkov, que Santen e era un Sangye não valle foram os primeiros eh, Bonpos a tentar en entrar no donde la mayoría de Budaísmo. las personas eran De Bon. vez em Entonces ahí quando, Bonpos eram aceitos, mas eram supieron poucos. todo su Em muitos origen. mosteiros budistas, o pedido de admissão teria sido recebido com incredulidade e provavelmente En muchos recusado. monasterios, ese E pedido dizem de que entrar al versos monasterio sobre Bonpos eram comuns na comunidade podría haber budista, sido como recusado, mas aquele era Drepung, pero famoso Drepung por seu eruditismo e abertura a era estrangeiros e outras famoso por escolas su budistas. eruditismo y por la Os dois apertura Bonpos a foram extranjeros recebidos com y a otras civilidade escuelas e budistas. designados ao monge mongol, Entonces, estos que dos os monjes, conduziu a um Anten y quarto Sangye, decorado com fueron plantas aceptados budistas. O y monge ya mongol entraron lhes al, serviu chá. al monasterio Sentaram-se y se sobre ubicaron almofadas que tinham en como una as folhas habitación. fumegantes nas mãos, enquanto ele começava a expor doutrinas budistas. Os dois bompos Los dos escutaram em monjes silêncio até que escucharon en finalmente o silencio monge apontou para uma pequena hasta que estátua finalmente de el monje Jetsunga, que les um estaba mongol hablando, do un século monje que seguinte, era o mongol, fundador da escola le Gelugpa. mostró una estatua de Tsongkhapa Vocês acreditam nele? y les preguntó, Santen ¿ustedes e creen Sangye en ficaram él? surpresos com a pergunta. Anten y Sangye se quedaron Embora sorprendidos con Bon esta seja uma pregunta. religião distinta, Aunque el os monges Bon Bon sea una reverenciam religión tanto diferente, as los divindades e monjes líderes Bon budistas como os líderes reverencian tanto próprios. las divinidades y líderes Não conseguiam budistas como los imaginar um tibetano propios. que não o fizesse. No conseguían Ignorantes das imaginar a complexidades un da fé tibetano que no e das hiciese suas esto. muitas semelhanças com o budismo tibetano, o Ignorantes de las monge Bon complejidades de la talvez fe não Bon y soubesse de de muchas que de o sus sujeito semejanzas tão con el budismo venerável tibetano, figura
Este monje mongol tal vez no supiese Provavelmente a que los gente estava monpos fazendo también como veneraban figuras Cristo, budistas. como se perguntasse a um cristão se acreditava nas profecias de Probablemente le Buda. parecía que estaba haciendo una pregunta Isso é muito difícil, como interessante. preguntarle a un Nós cristiano si praticantes creía en las profecías de Mahoma. praticantes do bom, nós vemos os altares dos nossos professores, do Tenzin Wangyal Rinpoche e de outros, Nosotros, sempre cuando tem uma vemos los imagem do Dalai altares Lama. de E los o Dalai maestros Lama del não é Bon, bompo, vemos que ele é siempre budista. hay una imagen del Dalai Lama, que no es E a Bon, es relação de budista, muitos de nós, praticantes bompos, y nuestra com relación, la de los Budas practicantes Bon, das con los linhas Budas budistas, como por de exemplo los linajes del budismo Padmasambhava, tibetano, como ou mesmo o Buda Padmasambhava, Shakyamuni. O Buda incluso el Shakyamuni Buda também está na Shakyamuni. linhagem do bom, como Buda está Shakyamuni no na están en el linhagem linaje Bon. budista tradicional. É, tem até a consideração do Buda Shakyamuni na geografia do bom, ou seja, na história do bom, Entonces, todos los como Budas um aluno do Buda están como comprendidos Shakyamuni. dentro Não del sei se vocês Bon sabem y disso. Então, na también história como dijimos la semana pasada, primeira en la pequena historia del Buda Tompa Shenra aparece el do Buda fundador do Sakyamuni bom, como un há alumno, 18 mil discípulo anos, de él. há esse relato de que Es un Shakyamuni relato foi um eh, aluno de que Buda Sakyamuni do, do Tompa Shenra justamente e fue que alumno de Tompa depois Shenra renasce na Índia para ensinar o budismo lá. y que luego renace en Mas India isso é a para geografia, enseñar isso allí são el histórias. budismo. O Son importante leyendas, é son que, historias. como está colocado aqui no Lo livro, importante os bompos não têm nenhuma es dificuldade el espíritu em se de relacionar inclusión com outros y budas, de com os cómo budas de los outras linhagens, monjes tal como Bon a gente vem fazendo na nossa prática de Guru Yoga, tienen por ese exemplo. acercamiento a A los gente demás Budas con reconhece os completa, seres iluminados, eh, os budas, completa os aceptación, mestres, porque como como seres iluminados, decíamos, los todos seres eles têm em iluminados, comum todos ellos as qualidades tienen en da común iluminação. las E cualidades de as la qualidades da iluminación. iluminação Y esas são únicas. cualidades son Elas únicas se expressam y individualmente em cada um. Isso é si bien verdade. se expresan Então, a iluminação se individualmente expressa em Tompa en cada Shenri, uno a de los iluminação se maestros o expressa no Budas, Tsongkhapa, a iluminação se las expressa em Rinpoche, cualidades están a en todos y iluminação se son de alguna expressa manera em Sherab comunes a Shampa, ellos. a iluminação se expressa nas La taras, iluminación a se iluminação se expresa en expressa las no taras, en Tenzin Shirab Rinpoche, Chamba, a iluminação se expressa no Dalai Lama, en el a Dalai iluminação se Lama, expressa individualmente em cada Buda, em individualmente, cada ser en cada realizado. Buda, en cada ser Todos eles têm em realizado. comum as Y qualidades a la vez, iluminadas da como ya compaixão dijimos, todos tienen las ilimitada, da cualidades sabedoria ilimitada, como la da compasión, expressão da verdadeira natureza la expresión de la verdadera do Buda. naturaleza de la mente y la Então, sabiduría. é isso que nós aprendemos Eso es algo que vamos na nossa aprendiendo tradição e en especialmente no nuestra Dzogchen. tradición, Quando y a gente está fazendo especialmente Guru Yoga, e a gente se en el conecta Dzogchen, com a espaciosidade, com a cuando nos quietude, conectamos con la com o quietud, silêncio, con el nós estamos nos silencio, con la conectando com essa espaciosidad, base comum estamos conectándonos con esa base común a toda manifestação, a toda manifestación. né? A toda iluminação. Tem um barulho aqui que é a máquina de lavar, então peço desculpas. Espero que não Eh, esteja atrapalhando muito. no, estoy pidiendo disculpas Talvez por si hay esteja algún atrapalhando sonido, mais pero ainda que a nosotros vocês. estamos Não, não está escuchando bien. atrapalhando. Tá. Mas vocês ouvem, percebem que tem barulho ao fundo? Não, Não? não, tá tranquilo. Estamos ahí viendo De si, qualquer modo, como nós si hay alguna molestia del sonido, pero na parece que prática no. de Guru Estamos Yoga, escuchando a muy bien. base do barulho, a base do som, a base da fala é esse silêncio, né? Essa quietude. Y E aí, bueno, então, a todo iluminação, a problema, todo autorrealização, sonido, todo que é comum a todos os Budas, a todos os es parte de mestres. la base Então, só reiterando que eu común acho que essa a passagem é todos los muito bonita, maestros porque é óbvio que y Sandesh Budas. Sanjay Y reconhece Tsongkhapa este pasaje que está ahora como en la bom pantalla es Bodhisattva un e não tem problema nenhum em se relacionar com eles, muy lindo texto porque donde se ve eles reconhecem que a natureza é iluminada esa comum apertura a todos os seres completa de realizados. los monjes Bon. Então eles responderam, sim, Ellos acreditamos no Buda, respondieron, sí, creemos en acreditamos él, em Tsongkhapa. Responderam creemos os en dois Tsongkhapa, bompos los Bonpos, com a la essa pregunta que les resposta, hizo el monje então mongol. os aceitou como seus alunos. Así
fue que ellos fueron oficialmente Encaminhados aceptados. até o quarto designado, perceberam que Drepung era uma cidade em si, com Lo que dezenas de vieron al entrar a prédios Drepung, vieron que era circulando em como una edifícios ciudad en sí caiados de misma. vários andares. Os Tenía varios monges pisos, organizaram seu varios edificios. dormitório de 6 andares de Ellos única encontraron vida e subiram su segurança de dormitorio escada até um apartamento com um quarto y apertado e uma subieron minúscula cozinha a com un um pequeno cuarto fogão a lenha. pequeño con una Os cocina monges eram pequeña también. segregados por região Los e o monjes eran prédio era organizados reservado aos por monges región de Amdo. y este Ali predio donde ellos passaram estaban horas era reservado a los monjes diárias de Amdo. sobre Ahí colchões pasaban fechados de palhas, horas diarias estudando textos e consumindo as caixas estudiando de textos carrafinês sobre colchones de que não paja conseguiram vender. y consumiendo las Embora cajas estivessem eufóricos de por terem sido eh, aceitos em fideos, Drepung, tallarines chinos que no habían sempre se conseguido vender. incomodava com a falta de limpeza nos labirintos de Aunque corredores estuvieran muy circundantes os contentos, prédios. Santen, por ejemplo, se incomodaba con la falta de O chão limpieza estava en los cheio de laberintos de entulho e corredores que vagalume, conectaban los predios. bem diferente El dos cielo mosteiros de Amdo, también estaba impecavelmente falto de limpo. limpieza, muy diferente a los monasterios Narrativamente, de percebe Amdo, essas que eran regularidades. Então, os autores eles estão dando impecablemente atenção limpios. novamente para esse aspecto de Lhasa como que é a capital do Tibete, mas como um Esto local lo vemos aparecer una y otra vez tão limpo, tal como como aparecia na região de la Amdo. ciudad de Lhasa Os y autores sus estão destacando monasterios y uma distintos característica lugares regional no que eran tan eu limpios conheço como los lugares rurales de donde venían apenas as diferenças los dos regionais, mas protagonistas de los que estamos os hablando. autores têm a nossa credibilidade e eles estão enfatizando isso, né? Que em Lhasa ali a higiene não é o Pero foco. bueno, también es una ciudad y eso Drepung es una abriu característica um también de novo las mundo ciudades aos grandes. monges. Conheceram Drepung colegas de abrió un outras nuevo mundo a regiões los do jóvenes Tibete, da monjes. China e da Conocieron Mongólia, monjes de todas las regiones del encantados e Tíbet y de revelando China y horizontes Mongolia, do mundo além do contactos que Tibete. les permitieron conocer más sobre el Aos mundo exterior poucos, al Tíbet. tornaram-se Poco a fluentes no poco dialeto aprendieron a hablar centro-africano. con fluidez el dialecto A tibetano tolerância central. acadêmica La promovida em tolerancia Drepung académica lhes fomentada en permitia Drepung defender les permitió abertamente defender suas posturas abiertamente su teóricas, religión en el debate, un um desafío que encararam com disfrutaban y que entusiasmo e aprovechaban sempre a cada questionaram. oportunidad. Con la Com admisión a admissão llegaron veio também la a aceitação aceptación social e o social respeito. y el respeto. O dia em Drepung El día começava en com uma Drepung reunião de oração comenzó con no una reunión de oración Dzogchen en Dukan, el Dzogchen um Dukan salão de de assembleia 4 de 4 pisos, andares com un salón de 1.200 metros actos quadrados, de, amplo o suficiente bueno, muy para grande, con 5.000 capacidad monges. para unos 5.000 monjes. Após o toque final de uma Después del corneta, último toque os de monges trompeta desde reunidos una nas caracola, alcoves de los pedra monjes corriam que se para o habían salão reunido en los escalones de em piedra busca de del um assento nas exterior almofadas corrieron hacia pretas e el salón vermelhas, para buscar un alinhadas em asiento en fileiras uno de los cojines sobre rojos colunas de acolchados madeiras em colocados en voltas de filas seda que se vermelha. extendían a lo ancho del Os salón, altos entre columnas dignidades de madera abades e abas envueltas en seda encarnados roja. sentavam-se Los em altos lugares mais funcionarios del elevados monasterio, diante los dos abades monges. y los lamas A primeira encarnados vez se que sentaron en Santen asientos Sanghai reservados entraram frente no a los altares. Dzogchen do Khan, ficaram deslumbrados com a opulência da La decoração, primera vez tão diferente dos pequenos mosteiros que conheciam em que Amdo. Santen y Sangye entraron en Dzogchen Afrescos Dukan, quedaron divinamente atónitos polidos por la com vivas suntuosidad de la paredes e decoración olheiras en comparación con los conservacionais pequeños adosadas à monasterios que pedra, conocían en Amdo. junto a longas Frescos de faixas de colores incenso, brillantes cubrían las paredes y estandartes con junto às longas faixas vocales de incenso sagradas, e uma das letras colunas e do pintadas templo. en caligrafía y Os largas monges cintas que de se seda voltavam colgaban de las para o columnas y el techo. dourado ladeado por Los monjes altares estaban frente a un trono possuíam dorado, manteiga e flanqueado oferendas de por comida altares dorados colhidas nos alineados con altares. enormes lámparas de O mantequilla ar y era ofrendas de tomado por comida um y cheiro bebida de a incenso las puro. deidades. Os El monges olor a falavam à incienso y beça, lámparas de mantequilla preces, flotaba en el enquanto aire. fiscais armados com bastões Los monjes percorriam entonaban as oraciones, mientras los fileiras, vigilantes armados con bastones ocasionalmente dando recorrían las tiros com filas y de vez en pancadas em cuando noviços golpeaban a alguno de los inexperientes. estudiantes preadolescentes desobedientes por hablar o hacer alguna Após as travesura. orações, os Después monges de las iam para oraciones, as aulas los ou monjes se voltavam dirigían a para os sus quartos clases para o a estudar. sus habitaciones para Todas estudiar. as tardes, os Cada tarde, estudantes los eram estudiantes convidados a debían participar participar dos en debates debates diarios. rituais. Quem fosse pego Cualquiera que fora da fuera aula era sorprendido forçado a haciendo realizar
No sé. Em ambos, Samten e Sanjay O sea, si alguien era haviam sorprendido no participado dos portándose rituais correctamente, era ritualizados, obligado a realizar nos quais humanos onerosas tareas de dessa região, limpieza. En Ando, enquanto o Santen comum y mortal Sangye fica habían diretamente participado en debates de uma ponta ritualizados para similares, outra, en los que un monje se em sentaba en gesto el suelo teatral, mientras su oponente se representando ponía de Carnaval pie sentado. y golpeaba con el talón de su mano la palma de la otra en un gesto amplio Gravaram dos dirigido monges al que rival Samten e sentado. Sanjay En haviam Drepung había tantos falseado nas monjes que a aulas e Santen y se Sangye derrotados. les resultaba fácil Em eludir las ocasiones, clases y eles pasar tomavam os desapercibidos. debates noturno e tomavam Algunos o días té se com saltaban el outros debate monges. vespertino y Dois tomaban el té monges con sus Bon da vecinos, mesma região dos de monjes Ando. Bon de la misma región de Fechavam as ambos. cortinas para que sua Corrían las ausência cortinas passasse para que no se despercebida. detectara su ausentismo. Samten Santen atravessava o se labirinto abría de paso a edifícios través del cruzados complejo e de até edificios encalados serralhadas, que se elevaban apenas hasta 6 algumas pisos centenas de y metros para llegaba a un buscar água pozo para o a chá, varios cientos de metros onde seus para buscar vizinhos agua para el té. monges, que Uno de sus vecinos Sanjay monjes, que comprava Sandarque, manteiga compraba fresca dos mantequilla vendedores fresca a los ambulantes na vendedores entrada do de la mosteiro, entrada del templo e Sanjay acendia y o fogo. Sanje atizaba el fuego en Quando la estufa. Samten e Kesang Cuando retornavam Santen de suas y Kesan tarefas, regresaban de sus Sanjay misiones, preparava o Sanje chá com preparaba manteiga té con e eles mantequilla passavam y horas bebían y conversando. charlaban durante horas. Dos temas Uno de sus temas favoritos favoritos era a era el proyecto fundação de la de fundación Sanjay de un nuevo retornasse ao monasterio Vale do Chá, cuando regresaran al Valle Charco, numa distribuição de funções en una imaginária distribución que imaginaria de sempre roles levaria que resultaba profética. profética. Samten Samten seria o sería el que impartiría la disciplina, disciplinatório, que San, Kesang o el principal maestro principal, filósofo e y Sanjay Sangye o abade. sería el abad. Então aqui a gente tem um spoiler, de que eles então Ese vão era retornar para Charcot e su proyecto vão fundar de volver a um Charkov y mosteiro. fundar un monasterio. O sonho de mosteiro próprio levou cada um El a se sueño de tener su especializar em um monasterio propio ponto que llevó a ajudaria cada uno de ellos a seus pais e especializarse en una família. materia que los Samten ayudara a cumplir una começou a estudar visión, misión. sânscrito, Sanjay Santen comenzó a medicina estudiar sánscrito, e medicina Kesang Sangye y poesia. poesía Kesan. Havia menos Había de menos de 300 300 monastérios monasterios bons no Bon en Tibete, el Tíbet, em contraste en com os comparación milhares de con los mosteiros miles de budistas. monasterios budistas, Então, parecia por lo que parecía razoável que razonable que Sangye pudieran encontrar encontraram uma un grupo de comunidade de bompos bons em um desatendidos momento que que precisasse necesitaran un deles. monasterio. Em Drepung, os En monges Drepung, entraram los no monjes ritmo se de pusieron a aulas, tono con las estudos clases, rituais e el contemplação, estudio, el ritual y la até o próximo contemplación, festival hasta el siguiente anual festival taoístas anual de Molan oración Chempo, Monlan em Chemmo Lhasa. en Lhasa. A presença normalmente Normalmente se demandava exigía la manutenção do asistencia, clima em pero como el fevereiro e clima de março. febrero era templado y despejado, Samten e Santen y Sangye Sanjay conseguiram obtuvieron permissão permiso para para quedarse en el permanecer no monasterio mosteiro e para aproveitar o poder belo dia. saborear y aprovechar el hermoso Aproveitaram día. para fazer uma limpeza Aprovecharon la e oportunidad para hacer Sanjay un poco de notou que limpieza y insetos Sangye haviam se infestado dio um cuenta de que los almofadão de insectos palha. habían Ele entrado recolheu a en uno de los palha e almohadones desceu rellenos 5 de paja. andares para descartá-la. Recogió la Ao paja limpar o y quarto, bajó los instalando a luz 5 do pisos chá, para deshacerse de ella. Sanjay subitamente Terminaron de limpiar la se habitación levantou y estaban e deu bebiendo de té joelhos. cuando Sangye de repente se levantó de un salto y se dio una palmada en las rodillas. Sanjay lhe ¿Dónde deu está 3 mi oro?, peças de ouro dijo. para financiar seus estudos. La familia de Sangye le había Esqueceu-se dado 3 piezas de de oro para esconder na financiar su almofada uma educación, palha. pero él había olvidado que las Seu había ouro? escondido en el Sim, almohadón. meu ouro, onde ¿Tu está? oro? Sí, Não mi faço oro. ideia de onde ¿A está o dónde seu está? ouro. Yo no sé dónde está Estava tu na oro. palha. Estaba en el Ah, o que você almohadón. fez? No, ¿qué hiciste? Correram para a Corrieron varanda escaleras onde abajo Sanjay hasta el havia área jogado a de palha desechos e donde Sangye procuraram había arrojado la paja fervorosamente entre os y buscaron resíduos. frenéticamente Depois de entre um la pila de tempo, desechos. Sanjay Después de aceitou un a rato, perda de suas Sangye economias aceptó com uma la atitude pérdida de sus característica de um ahorros monge por que una hoje é manera desdenhoso de muy posses característica de un materiais. monje que desdeña las posesiones A materiales. verdade não me importa nem um pouco, disse Realmente no por me fim a importa, Samten. le dijo finalmente a Santen. A família de Sanjay era La rica e familia de poderia Sangye facilmente era rica substituir o y ouro, podría haber reemplazado mas seu fácilmente el pedido de oro, mais ajuda pero su financeira não pedido de teve más ayuda resposta. financiera a su familia no Agora, tuvo sem um respuesta. centavo, Sangye no tenía Sanjay dinero, mostrou-se também pero era engenhoso. ingenioso. O encontro Un encuentro casual com a casual família con una adinerada familia adinerada de de la Lhasa aristocracia de Lhasa revelou o valor reveló de el seu valor de carisma su e carisma talento para a y sus matemática. habilidades matemáticas. As famílias mais
Los lazanos, que se encontraban en la cima de la pirámide social y económica, se sentían atraídos por Drepung debido a su prestigio. El encanto y la amabilidad de Sangye le permitieron relacionarse fácilmente con las familias adineradas que cumplían sus deberes religiosos en el monasterio. Una de esas familias quería que su hijo aprendiera Kartsi, un sistema astrológico de origen indio que se utiliza para predecir los eclipses solares y lunares. Sangye se ofreció amablemente a enseñarle. No había contrato y nunca se mencionó el pago, pero el joven, desgarbado, que empezó a aparecer en el dormitorio del monje en el quinto piso, siempre traía una generosa cantidad de mantequilla, zampa, carne y verduras. El ritmo de la vida en Drepung se interrumpió a mediados de 1958 con la llegada del cuñado de Sangye, Palchempo, y su hijo adolescente, Kedup. Palchempo había estado luchando contra los ocupantes chinos durante casi 3 años en Amdo. Sus combatientes habían logrado algunas victorias tempranas que mantuvieron a los chinos a la defensiva al hostigar a sus bases y emboscar a las columnas de suministro que avanzaban lentamente por las estrechas carreteras de montaña que el ejército había construido. En respuesta, los chinos habían enviado tropas, veteranos curtidos de la guerra de Corea, caballería mongola entrenada para operar en el duro paisaje tibetano también. Los aviones atacaron sin piedad a los guerrilleros con bombas y ametralladoras. Muchas bandas guerrilleras o de resistencia fueron aniquiladas o desintegradas en pequeños grupos que tenían más posibilidades de escapar a los perseguidores. El ataque chino obligó a Palchempo y a otros combatientes tibetanos a desplazarse hacia el oeste, y al menos 2000 se encontraban en la capital. El grupo rebelde Kampa, conocido como Kushik Andrup, del nombre tradicional de Kham, había establecido una base en la zona de Loka, al sur de Lhasa, y había ideado un plan para que los combatientes abandonaran la ciudad en pequeños grupos para evitar atraer la atención china. Palchempo tenía la intención de unirse a Chusi Gandrup. Sabía que sería una lucha difícil y quería que su hijo estuviera a salvo. Sangye se ofreció a cuidar a Kedup hasta que pudiera reunirse de nuevo con su padre. La agitación y el descontento con la ocupación china se estaban extendiendo a Lhasa, pero aún no habían afectado a las rutinas que Sangye y Samten habían adoptado en Drepung. Parte de su rutina consistía en llevar su cebada cruda a moler en un molino de un pequeño pueblo cercano. Su primera visita al molino les abrió los ojos a una pobreza que les parecía tan desagradable como la de los numerosos mendigos de Lhasa. Los dos monjes se acercaron a unas cuantas pequeñas casas de piedras agrupadas cerca de un inmenso recinto amurallado. Allí vivía el propietario del pueblo del molino. Uno de los aldeanos molió cebada para ellos y luego los invitó a entrar a su casa. El suelo estaba cubierto de basura y las paredes manchadas. Les ofrecieron té sin mantequilla y su anfitrión dijo que nunca había probado la mantequilla. Los monjes no lo podían creer. Le dieron un poco de mantequilla, pero aún les costaba creer que nunca hubiera probado algo tan común en la dieta tibetana. Ahí encontramos otra característica de la pobreza en Lhasa, contrastado con las familias tan ricas. Los dos monjes se acercaron
a unas cuantas pequeñas casas de piedra. No, esto ya lo vimos. Los monjes se quedaron perplejos ante el deterioro de las casas y las ropas andrajosas y sin lavar de los habitantes. Fueron testigos de una profunda privación desconocida en las provincias rurales de Amdo y Kham. En Ando, incluso las familias más pobres poseían una pequeña parcela de tierra y tenían algunos animales. Sin embargo, en el Tíbet central, miles de tibetanos sin tierra trabajaban en la pobreza como parte de un sistema feudal al servicio de familias ricas, propietarias de tierras, monasterios y agencias gubernamentales. El encuentro con el trabajador del molino reveló a los monjes la profundidad de la pobreza en la sociedad tibetana, un sistema social centenario que los chinos pretendían cambiar. Era como un sistema feudal el que reinaba en aquella época, en el Tíbet. Vamos a seguir ahora un poco más, comenzando el capítulo número 8, que se llama Promesas rotas. En el monasterio de Menri. Ahora cambiamos y vamos al tercer protagonista, Tenzin Namdak. En el monasterio de Menri, Tenzin Namdak se dedicó por completo al estudio, decidido a dominar todos los conceptos y enseñanzas. Su estudio previo con Gangru Rinpoche en la cueva del maestro le dio una enorme ventaja sobre otros estudiantes. Esto lo estudiamos hace unos cuantos capítulos, donde Tenzin Namdak Rinpoche estudió con Gangru Rinpoche en una cueva, en un lugar bastante inaccesible, lleno de nieve, y fue un estudio muy intensivo. Se concentró en perfeccionar y profundizar su práctica de los tres caminos hacia la iluminación: Sutra, Tantra y Dzogchen. Cada técnica de meditación es un método para entrenar la mente en la calma y la paz, para domar los pensamientos discordantes que abruman la vida diaria. Tenzin escuchaba a sus maestros, leía y memorizaba textos, pasaba tiempo en contemplación para comprenderlos y luego horas en meditación. Ese es uno de los objetivos de las prácticas, encontrar paz y así poder reconocer nuestras naturalezas y nuestras cualidades verdaderas. Tenzin escuchaba a sus maestros, leía y memorizaba textos, pasaba tiempo en contemplación para comprenderlos y luego horas en meditación. Continuó perfeccionando el corazón abierto y la mente clara, que resultan de ese entrenamiento. Ese sería el objetivo: abrir el corazón, la mente clara, más compasivos y más lúcidas, más lúcida nuestra mente. Tenzin aprendió las enseñanzas tan a fondo que tras obtener su grado de Geshe en 1952, en el año del dragón de agua, a la edad de 27 años, fue rápidamente ascendido a la posición de Lopom, o jefe de instrucción, lo que lo convirtió en uno de los principales funcionarios del BOM. Ya en 1952, Tenzin Nandan Rinpoche ya estaba en uno de los cargos más altos en el monasterio de Menri. En su ordenación como monje novicio, había hecho 25 votos que regían la conducta, incluidos los votos de veracidad, caridad, y no violencia. Pero en su ceremonia de entronización como Lopon, el 30º
primer abad de Menri, honró homenageou, a Tenzin assim, administrándole administrando un segundo segundo mais conjunto elevado conjunto de de 253 253 votos, votos, que más com três elevados, ambições que como a incluían conceitual, restricciones en la vestimenta, tratamento el trato justo justo a los aos demás outros e conduta y la correta. conducta correcta. Quem fala bastante desses votos é o Geshe-dema. Ele sempre Geshe-Dema cumpre, suele hablar reforçando de como os monges de los votos y acabam assumindo muitos votos, votos cómo los monjes asumen das muchos, diversas realmente muchos votos formas. que tienen que ver Inicialmente ele assumiu con sus conductas. 25 votos quando ele se tornou Geshe noviço, monge noviço, e depois quando ele Y él subiu para pasó o de trono, ele Tenzin com Namdal de 25 votos a 253 votos. 253 votos. Pouco tempo depois, o abade partiu Poco para uma longa después, el viagem, abad partió deixando para un largo Tenzin viaje, no comando de dejando a Menri. Tenzin a cargo de Menri. Então, Como ele monasterio estava no Bon, comando de por Menri, que era excelencia, muito jovem. Como um mosteiro bom preeminente, Menri Menri tenía contava com 250 monasterios 250, filiales 250 mosteiros filiados en espalhados todo el em todo o Tíbet, Tibete, bem como así como en India, China, Butão, China, Bután, Sikkim, Nepal e Sikkim, Mongólia. Nepal y Mongolia. Então, o mosteiro Menri é o mosteiro El mãe, monasterio de Menri também chamado de mosteiro mãe, porque ele é, é responsável espiritualmente, culturalmente, es educacionalmente, responsable en naquela época, por espiritualmente, la 250 educación, mosteiros. de otros A gente não sabe 250 ao certo quantos monasterios. tem, mas são muitos, né? No sabemos O ahora mosteiro cuántos Menri, hay. com 450 anos de idade, Monasterio Menri, con cujo nome se traduz 450 años de como Monte da antigüedad, Medicina, que se traduce como montaña de la medicina, uma das práticas principais até hoje do mosteiro Menri é a prática fue construido en lo alto da del medicina. monte Foi Sharipowa, construído no alto do monte sobre el Sharipowa, valle del río acima Togyal. do rio Tobidial. O Tobidial, El ali Togyal é um corredor nutre de un verdes corredor de oportunidades que exuberante serpenteia vegetación que entre serpentea a través de montañas marrones y sin árboles, montanhas marrons e sem árvores, antes de antes unirse de unir al ao Charlung lago Tsampo. Sampo. Segundo a Según la tradição, tradición, el fundador del BOM, Tompa Shenrab, deixou uma pegada em dejó uma rocha na una huella montanha, en una roca en la dizendo ao jovem montaña, discípulo: diciendo a un joven discípulo: Menino, Hijo, no futuro, en el futuro seu tu mosteiro monasterio estará estará aqui. aquí. Então, essa ideia de Budas que deixam pegadas está em Eso ya várias lo hemos tradições escuchado de maestros o budas que budismo, dejan especialmente no budismo huella en una tibetano, que é a piedra. minha escola, tem Aparecen esos essa, relatos. essa tradição da pegada do Buda, que é uma marca concreta de sua passagem na Terra. Eu acho que nós podemos terminar por aqui com essa frase, então, de Tompa Vamos a Shenpa, dejar por acá, onde ele diz que ali en esta frase haverá donde um dice: futuro, teu Hijo, en el mosteiro. futuro tu monasterio estará Depois aquí. nós continuamos a conhecer mais um pouquinho do Menri e também de como En Yongtse la próxima Rinpoche semana seguiremos vai conociendo un poco más partir acerca del dali monasterio de se Menri tornar um dos mais influentes monges do bom. y cómo a partir de ahí Nós también vamos Tenzin semana que Namdal vem Rinpoche em se va 27. transformando en uno de los principales maestros de la tradición. Então é isso. Alguém teria alguma Entonces, por hoy, la contribuição, alguma lectura dúvida, algum comentário? finaliza aquí. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o Estamos comentario, aprendendo, né? estamos todos acá juntos aprendiendo, Então, acho que compartiendo. diga, Cida. É interessante, porque é uma Dice Sida, cultura, hábitos, costumes eh, bem desconhecidos de nós, né? dice, es una E aí cultura nos colocar bem muy, nesse muy contexto diferente de las auxilia nuestras. bem, né? Auxilia bastante a nos fortalecer na busca dos ensinamentos, das práticas, né? É muito interessante, muito bom.
Viste que es muy contexto, muito interesante. importante, né? Y conocer el Ajuda a contexto criar uma interdependência com a de cultura, cómo com a se daban las história, prácticas, cómo era la vida de ellos. com os Y mestres. sí, nos ayuda a crear una É interdependencia bastante rico e acho que tem ajudado bastante a con, prática como con um estas todo. enseñanzas y las prácticas. Então, podemos fazer a dedicação com o mantra de longa vida, Ahora que vamos a hacer la significa dedicación con el mantra Rinpoche Rinpoche. de larga vida que le Nós dedicamos podemos a Yonzin Nandan Rinpoche. também dedicar esse mantra para todos os seres que estão Y precisando también de podemos dedicar ese saúde, mantra energia, a força todos los seres que vital. están precisando O energía, mantra de salud, fuerza vital. Personal Yigdzin. Felipe pode compartilhar, Ahora por favor. Felipe comparte y vamos a escucharlo. Sodrum agara mola tinam vado moye tse za. Sodro aga mola tinam vado moye tse za. Sodrum agara mola tinam vado moye tse za. Sodro aga mola tinam vado moye tse Sodrum agara mola tinam vado moye tse za. Sodro aga mola tinam vado moye tse za. Sodrum agara mola tinam vado moye tse za. Sodro aga mola tinam vado moye tse za. Sodrum agara mola tinam vado moye tse za. Sodro aga mola tinam vado moye tse za. Sodrum agara mola tinam vado moye tse za. Sodro aga mola tinam vado moye tse za. Sodrum agara mola tinam vado moye tse za. Sodro aga mola tinam vado moye tse za. Então é isso, gratidão, amigas e amigos. Em alguns minutinhos Y ahora teremos a nossa prática de Cho. vamos a tener la práctica de Cho. Obrigada. Obrigado a todos e a todas. Muito Um obrigada. abraço, amiga. Gracias a todos. Obrigada pela boa companhia. Um abraço.